Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Psique y vida. ¿Cómo estás, Jenny? Muy bien, mire, muy feliz de estar contigo otra vez. Gracias, gracias. ¿Tú cómo Muy estás? bien. Bien, también, gracias. Aquí desmañanadas un poquito, pero al menos no son las 6 como habíamos dicho. ¿Verdad que no? Un poquito más tarde. Ya sé. Haciendo que el Bueno, día nos rinda. ay, ojalá, porque será un día largo. Ujú. Y tal vez para los que nos están escuchando también fue un día muy largo, pero pues para ustedes ya es fin de semana, entonces ya viene la descansación, el descanso. Sí. Bueno. Jenny, explícanos tantito, platícanos un poquito de qué se tratará este video. Bueno, antes que nada quiero comentar que para nosotros que estamos grabando el video aún no es el día del psicólogo, pero para ustedes que están viendo el video ya pasó este día del psicólogo, ¿verdad? Entonces, justamente vamos a enfocarnos en darle un poquito de, digamos, de dirección a este capítulo, vamos a llamarlo así, hacia el día del psicólogo, ¿no? Justamente. Y diferentes situaciones que nos han llegado a pasar, que hemos ido viviendo, ¿no? En esta etapa, en este proceso, digamos, de convertirnos en psicólogas, ¿no? No únicamente las psicólogas que somos hoy, sino un poquito también de todo lo que ha habido detrás de eso y también de otros, digamos, puntos importantes dentro de la psicología, ¿no? Pero dando este foco sobre todo, como mencionó, al día del psicólogo. Mire, ¿algo más que me haya faltado? Bueno, eso se puede resumir. Pues creo que con eso lo resumiste perfectamente. Bueno, pues antes que nada, ya lo hemos mencionado en otros videos, como el qué significa ser psicólogo, pero creo que en este momento vamos a hablar desde lo que nos ha dado la psicología y el cómo hemos ido creciendo conforme a la psicología. Y no solamente como psicólogas, sino también como personas que vamos a psicoterapia, que al menos de las psicólogas que conozco, pues tú eres una de las que sí asiste y que todo eso tiene un impacto importante tanto en nuestro trabajo como psicoterapeutas, como maestras, en tu caso, ¿no? De psicología, y también como persona, en donde en una ocasión, no sé si a ti te ha pasado, Yanni, me conflictó un poquito, porque un amigo me decía, estábamos platicando, me dice, es que tú eres como mi psicóloga porque tú no me juzgas, porque tú no me dices, porque tú no eres como los demás que me dice que estoy bien estúpido baboso por estar haciendo X cosa, ¿no? Y eso me puso, y otro amigo me decía, yo no andaría con una psicóloga porque va a estar analizando todo. Voy a interrumpirte esto. Es que si supieran lo cansado que es estar en consulta y prestar toda la atención y buscar todo el trasfondo de todo lo que estás diciendo, más como lo dices, oiga, no lo hacemos de gratis. Se los juro que no se puede, no es sostenible. Sí, y justo les decía eso, ¿no? Como de, me encanta ser psicóloga, pero hay veces que nos enfrascamos tanto en solo en el título de es psicóloga, pero no es por echarme la chillona, pues, pero no vemos en más allá, que justo, ¿no? Como dices, el tener que estar analizando y pensando desde la psicología llega a ser bien cansado. Pero no sé si a ti te ha pasado como ese tipo de comentarios. Fíjate que sí, pero es algo que sin darme cuenta lo he ido como modificando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes, sí, no sé, en teoría veíamos, no, yo soy en la licenciatura, por ejemplo, ¿qué no decir en el duelo, no? Cosas, por ejemplo, como ay, sé cómo te sientes, porque no sabes cómo se siente la persona, o sea, por mucho que hayas vivido un duelo, no sabes cómo es su duelo. Entonces empecé a modificar muchas cosas en función de la teoría, pero de una forma cotidiana.
Entonces, por ejemplo, actualmente con amigas, y dicho, digo, ha pasado contigo, lo que suelo decir es como o una de dos, o qué ocupas, te escucho y ya, o te contesto de una forma objetiva, o te doy un punto de vista desde la experiencia, ¿no? Porque desde la experiencia te voy a decir, ay, no, güey, yo la verdad, yo le hubiera dejado de hablar, o ay, no, la neta, qué hueva esa persona, o ay, no, guácala. Y desde la teoría te diría como y digo, no te voy a dar terapia, obviamente, pero sí me inclinaría un poquito más a ¿por qué sigues con este tipo de personas? ¿Qué beneficios obtienes? Y digo, piénsalo tú, no me contestes a mí, pero ¿qué es lo que tú percibes, ¿no? ¿Por qué te cuesta alejarte o por qué te mantienes ahí? Bla, 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 ¿no? Pero una perspectiva distinta que y siempre como que aclaro, ¿no? En esta parte de, obviamente no voy a, digo, contigo no lo aclaro porque no es necesario, pero con otros vínculos sí aclaro como obviamente no te lo digo desde visión de una terapeuta porque pues te quiero y no te veo como una paciente porque hay un vínculo, ¿no? Dicho esto, procedo a darte mi punto de vista y bla, bla, bla. Entonces siento que todavía llega a pasar, sobre todo con gente nueva, con el, ay, eres psicóloga. Es que fíjate que traigo unos problemas con mi novia, por ejemplo, y es como, ve a terapia y listo, no puedo hacer más yo ahorita, ¿no? Pero con amistades como que ya tengo tiempo, creo que ya no, pero porque justamente ya tengo tiempo con esas amistades y como que he llegado como, sin darme cuenta, honestamente, como a diferenciar el tipo de respuesta que voy a dar. Y sobre todo creo que se lo había comentado aquí, de que en su momento yo era muy de, eres psicóloga, no puedes hacer tal cosa, o eres psicóloga, no puedes hacer tal cosa, que es algo con lo que igual yo he ido trabajando. Entonces, de igual forma, claro, como de, te lo digo como amiga, o sea, no es algo que yo jamás le diría a alguien de forma profesional, o sea, porque te estoy dando mi punto de vista y un terapeuta no debe dar su punto de vista, para empezar. Entonces, sí, siento que es algo que se ha ido como modificando, pero sigue pasando. Menos, pero sí. Y yo creo que es algo que nunca se va al 100%. No sé tú qué opinas ahí con eso. Sí, justo, es a lo que iba, ¿no? De que esa es como una de las grandes diferencias entre el estudiar psicología, la licenciatura, a cuando vas teniendo más experiencia y cuando vas creciendo de manera personal y profesional, en donde tal vez llega un punto en donde a lo largo de la licenciatura, en que te crees el saberlo todo y el que puedes con todo. Y el yo soy la psicóloga, entonces te puedo ayudar, ¿no? Pero conforme vas creciendo y evolucionando tanto como profesionista ya del área, justo como decías, ¿no? Es bien cansado. Entonces, el estar toda la vida desde un rol de psicóloga es cansado. E incluso, ¿no? Como dices, el poder trabajarlo en terapia, porque incluso esas autoexigencias hacia uno mismo, de soy psicóloga, no me puedo equivocar. Y que algo que yo le decía a mi terapeuta, ¿no? De, ay, no es que soy psicóloga, entonces tengo que ser congruente. Entonces, si soy congruente, tengo que, ay, y, y agobia demasiado. Porque incluso no como de, es que eres psicóloga, entonces, ¿por qué piensas así? Es como de, ajá, soy psicóloga, pero también soy un ser humano, también soy un ser humano que tal vez tiene tabús, también tal vez hay temas que me generan cierto conflicto y se vale. Y no por eso no me voy a equivocar. Y le respondí a eso, a esos amigos, ¿no? De, es que contigo sí hay, como bien dices, hay cosas que a ti no, que yo no le diría a un paciente, porque pues no va dentro de la ética. Y también a este amigo, a este otro amigo le decía, es que hay veces que es tanto psicología, de que ya estudiaste la licenciatura, la maestría, estás con la tesis, estás con las personas que van a consulta, y es como de ya, o sea, ya mucha psicología por hoy. Por eso prefiero ver una película tranquilamente sin tener que analizar. Que tal vez, como dices, ¿no? De manera inconsciente lo haces,
pero ya no lo dices. Es como de, bueno, eso mejor me lo reservo para mí. Entonces creo que va mucho desde esas experiencias de vida que vas teniendo y el impacto que tiene en tu vida y todo ese trabajo personal que se va teniendo. Porque creo que, como lo mencionamos en el video anterior, de los médicos, pues salvan vidas. Y pues nosotros queremos también salvar vidas desde lo mental. Pero después te das cuenta que eso es imposible. Imposible desde el que no puedes salvar. Sí puedes apoyar en que la otra persona observe, pero al final del día queda en el otro la responsabilidad de si quiere hacer algo o no. Y creo que eso, mire, digamos, devolver la responsabilidad, no sé, a mí en mi proceso de psicóloga creo que fue lo más difícil. Porque, por ejemplo, me acuerdo que el primer paciente que me dio decir me dio de baja, que me gosteó, que se autodió de baja, del proceso, yo me acuerdo que dije, híjole, es que vamos muy bien, es que pues, ya casi pasaban ciertas cosas o ya casi se lograban X metas o así, ¿no? Entonces yo me acuerdo que sí era como de, no, lo hice mal, y en supervisión era de que es que en qué la regué, es que qué pasó, y actualmente, pues no, o sea, entiendo perfectamente y es algo que platicaba con mi mamá hace no mucho y se quedó como de, ¿cómo? Y sí, justo es así, de que le decía que al final de cuentas el hecho de que se den de alta es parte de su proceso. El hecho de que dejen de ir es parte de su proceso. ¿Por qué? Porque en este periodo de ya no ir a terapia, ya sea que regresen conmigo, que regresen con otra persona o que nunca regresen, van a hacer uso de las herramientas que fueron desarrollando en el proceso y por algo se salieron, por barreras, porque se sentían listos, porque no les gustó la confrontación, porque fue mucha confrontación, porque sintieron que no habían avances y también es válido. Entonces forma parte de su proceso y de su responsabilidad también el hecho de dejar de ir, por ejemplo, y es válido, insisto, está bien, pero también es importante trabajar desde la ética, como bien mencionas tú, ¿no? Porque podemos tener muchísimos tabús de muchísimos tipos, pero igual, también eso es otro desgaste fuerte en el hecho de no estoy de acuerdo moralmente con lo que me están comentando, pero la ética me hace acompañarlo en su proceso. Entonces, ¿puedo o no puedo? Y en esta confrontación, ¿no? De, híjole, no sé si puedo, canalizas, o trabajas en tu propia supervisión o psicoterapia, o bla, 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 pero es un desgaste, perdón, fuerte. Entonces, en este proceso también es como me creo diosita y me lo aviento, o no, la verdad, no puedo, o híjole, un caso interesante y difícil, pero claro que puedo, o todas las posibilidades, ¿no? Entonces, ahí otra vez, entre esta otra parte de también responsabilizarme de lo que digo, de lo que hago y de cómo lo digo y cómo lo hago, porque claramente al tener en nuestras manos, pues la vida de la persona, y digo no a nivel físico, pero sí a nivel emocional, guión intelectual, guión psíquico, pues es importante responsabilizarnos, ¿no? Y no comentar, por ejemplo, situaciones juzgonas, imprudentes, de cualquier forma hacia el paciente y decir, ay, upsí, sino responsabilizarnos, ¿no? De, ¿sabes qué? Eso me pasó en una ocasión, fue horrible. Me acuerdo, no sé si no está pasado a ti, mire, de que en una confrontación, eso fue, híjole, yo creo que con mis primeros pacientes igual. Igual, midiendo mi tiempo en supervisores que he tenido, creo que sí fue al inicio. Este, no me acuerdo exactamente qué pasó, pero di una retroalimentación un poco directiva, algo así como un considero que deberías. Y digo, me quedé en el considero, pero ¿para qué dices que deberías? ¿Sabes? Entonces yo sí me quedé con la espinita de, híjole, creo que fui directiva, creo, o tal vez no, o tal vez sí. Y ya en supervisión me dijeron como de, pues, ni modo, responsabilízate y di que eso no está bien. Y sí fue como, ya en mi siguiente consulta con el paciente le refleje esa parte. Le dije, considero que fui un poco directiva y es necesario aclarar que la decisión es tuya. Regresar responsabilidad y a la vez responsabilizarte tú, ¿no? O responsabilizarme yo en este caso de sí, fui directiva, yo no tengo por qué decirte qué hacer. Gracias a la vida, al universo, a Dios, a quien le quieran poner, mi paciente no lo interpretó de esa forma, lo interpretó como un considero que, pero es tu bronca, ¿no? Entonces estuvo bien porque no fue como que, ah, ya lo hice porque tú me dijiste, por ejemplo, que es algo que podría pasar.
Y digo, todo salió muy bien, pero en su momento digo, yo siento como vulnerarme de alguna forma al responsabilizarme sí fue fuerte, pero a la vez creo que eso me dio muchísima fortaleza en el sentido de ser humana, porque otra vez el ego, sobre todo empezando, siento que es una etapa muy chistosa, porque hay muchísimo miedo y mucha inseguridad, pero mucho ego, ¿qué digo? El ego de ahí viene, justamente, pero es como de, bueno, es que ya soy terapeuta, pero cada que llegaba un paciente nuevo así de que, no, ¿qué me va a decir? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo reaccionó? ¿Retroalimentación? ¿Qué le digo? Pues no, entonces, no sé, creo que es una etapa bastante interesante en ese proceso. ¿No está pasado a ti algo similar? Pues, em, de tener que decirle yo, no, creo que nunca, o al menos no me acuerdo. Según yo, no busco el no ser directiva. Siempre es como de, me parece que hay estas opciones, pero al final tú decides. Siempre termino como en eso, ¿no? De, al final tú dices, yo aquí te pongo como la barajita y pues tú decides en qué emplear como todas esas herramientas, todas esas opciones que tenemos, e incluso el identificar, ¿no? ¿Para qué voy a hacer cada una de esas cosas y qué impacto va a tener en mí? Entonces, en lo que sí me he dado cuenta, al menos al principio también, y tal vez en algunos casos todavía actualmente, el temor a llegar a profundizar en temas que puedan llegar a ser demasiado vulnerables para la otra persona. En especial cuando hay temas no sé si se puede decir esta palabra, pero de violación, este, que puede llegar a ser demasiado impactante para la persona, pero que sé que es necesario abordar para su propio proceso, porque al final del día, si es un tema que omito, pues va a seguir ahí, ¿no? Carcomiéndole a la persona. Entonces creo que al principio, sí, creo que es más al principio, era más eso, de un temor a despertar heridas que tal vez no tuviera como la posibilidad para contener a la persona en ese momento, porque creo que al menos a lo largo de de esta carrera profesional, es de los temas que en lo personal más me pueden llegar a pegar, cuando son personas que han sido violadas en su infancia, porque ahí entra como toda esta parte moral, ¿no? Desde el pensar que es una infancia, el pensar que es una violencia bastante fuerte y que marca. Entonces, creo que va más desde ese punto, del preocuparme de alguna manera y del querer cuidar al otro en ciertas cosas, pero que son necesarias para su proceso. Creo que a mí me ha pasado más desde ese sentido. Y es que aquí lo conectamos con otro punto fundamental, ¿no? En nuestra área del autocuidado. Porque aquí podemos decir, y me ha pasado, digo, no me ha pasado, perdón, pero me da mucho miedo que me pase, en temas, por ejemplo, justo, fíjate que en lo personal no tengo conflicto. Bueno, obviamente sí duele y frustra y cansa y todo trabajar con personas víctimas, pero mi mayor miedo es con los agresores. Porque yo ahí sí, hoy por hoy, insisto, nunca me ha pasado, pero yo creo que no podría ni siquiera acabar la sesión. O sea, yo creo que sería, no podemos, gracias, te canalizo, claramente lo canalizaría, pero yo sé que no sería lo ideal, cortar, tal vez, pero es algo que estoy consciente que mínimo hoy haría, porque sé que hoy no podría. No sé qué pasaría si llega a ocurrir, ¿no? Pero en este proceso justo es como esta línea, ¿no? De la responsabilidad que implica, pero también el daño que tú sabes que puede llegarte a generar o no, porque en tu caso, por ejemplo, es un tema fuerte, y digo, creo que cualquier caso es un tema fuerte porque el caso en sí mismo es un tema muy fuerte,
pero también me consta por temas que hemos llegado a practicar que las herramientas para trabajarlo las tienes y que lo has hecho. Entonces, digo, hemos tenido muchas conversaciones en este sentido, por ejemplo, de casos, que ojo, los casos jamás se deben de comentar, ni por mucha confianza que yo le tenga, ni de quién es mi paciente, o, lo ubicas, o, pues esto, pues el otro. Entonces, si buscan contexto, no va a haber ni hoy ni ninguna otra, ni ningún otro episodio, pero hemos llegado a platicar de que, híjole, con mi paciente me costó muchísimo, o fue muy fuerte, o terminó muy cansada, o lo que sea, ¿no? Entonces, en mi caso, sé que tiene las posibilidades de trabajarlo, pero también es en esta línea, ¿no? Pero preciosa, trabájalo en terapia o en supervisión, en donde tengas que, porque sabemos que nos desgasta. Ujú. Y digo, en mi caso creo que no tengo ubicado todavía algo como tan claro, insisto, aparte de lo que les comento, ¿no? De agresores y agresores en general, podría decir. Pero sí es complicado, complicado en este punto. Y el autocuidado entra en muchísimas partes, muchísimas partes, que es algo que no todos reconocen, no todos ubican, o no se piensa incluso como de, ay, pero eres psicóloga, ¿para qué vas a terapia si tú eres psicóloga? La típica, ¿no? Lee tus apuntes, pues no funciona así. Obviamente estará padrísimo que sí, pero no siempre funciona así. Sí, y que creo que al menos es un tema que efectivamente, ¿no? He ido trabajando desde mi historia de vida, desde supervisión, porque por desgracia, en cuanto a violencia, en muchas ocasiones nos han pasado, ¿no? Y que de 10 personas, 10 mujeres que llegan a consulta, tal vez 7 lo han vivido. Y es bien fuerte eso. Entonces, justo no es el poder ver en mí. Y como dices, con los que son los agresores, yo tampoco podría trabajar con ellos porque ahí entra desde mi parte de ética personal. Entonces creo que no está contrapunteado el hecho de decir no quiero trabajar este tipo de casos y que es súper importante que como psicólogos podamos identificar con qué casos no podemos trabajar, porque creo que en muchas ocasiones nos llegamos a enfrascar en el ser superhéroes, en el todo lo pueden, todo lo hace y querer trabajar con todas las personas cuando es algo casi imposible, porque van a haber personalidades que te despierten mucho y con los que no sería ideal trabajar. Hay personalidades que, como bien mencionabas, pues tal vez no encajemos para el trabajo y no sean beneficioso para uno y para otro, o incluso desde las historias de vida. Por ejemplo, esta parte de que siempre llegan los pacientes en una etapa muy similar, que cuando estás en ruptura amorosa, todos llegan por ruptura amorosa, es como de, válgame el Señor. Entonces ahí sí tiene que haber un trabajo fuerte personal y si consideras que es un tema que no puedes manejar o tolerar o que no vas a ser tan objetivo, pues mejor el poder ser honestos, ahí sí como bien mencionabas y decirle a la persona, ¿sabes qué? En este momento no puedo trabajar esto contigo, te canalizo con. Y que eso nos permite decir, pues también somos humanos y que también llegamos a tener bastantes situaciones que a mí en lo personal, ya se nos va a acabar el tiempo, pero bueno, que en lo personal me ha marcado mucho, que llego a estar en crisis fuertes y lo admito, han llegado momentos en donde antes de la consulta me he puesto a llorar, a berrear. Y llega un punto en donde no, ya, despéjate, límpiate las lágrimas y trabaja, ¿no? Y que es bien fuerte y que también ya lo trabajo en terapia, porque creo que es de las cosas que también me han marcado mucho como psicóloga.
el hecho de antes de esa consulta recordarme que también soy humana, también hay cosas que me duelen y que no tengo que ser siempre perfecta y que no siempre tengo que poder con todo. Entonces creo que son de las cosas que más me ha enseñado la psicología, que tengo esa capacidad para acompañar, pero también esa capacidad para sentir. Y que está bien bonito. Sí, y creo que también justo en ese punto, ¿no? Como de que claramente podemos estar en un momento muy malo en nuestra vida o muy difícil o muy lo que sea, pero justo esta capacidad también de dividir en el sentido de separar o de pausar, en el sentido de, ok, me siento de tal forma, me doy el tiempo necesario, inhalo, respiro, me calmo y ahora voy a dedicar perfectamente el tiempo a la otra persona, pero eso no significa que me voy a disociar al 100% y ya yo no existo, sino es a partir de esa sensibilidad, desde esta ética y todos estos años de trabajo que logramos llegar a esta línea, ¿no? Y que, por ejemplo, yo con mis alumnos les decía, es que no es fácil llegar ahí, es que es complicadísimo, pero de repente sin darse cuenta que llegamos ahí. ¿Por qué? Porque justamente es la práctica y es el autoconocimiento y la autoexploración de hasta qué punto puedo, hasta qué punto no. Y también es válido, y de hecho eso pasa mucho, el ponernos las máscaras, ¿no? De todo bien. Porque tampoco vamos a andar por todo la cotidianidad llorando, por ejemplo, o siempre riéndonos en cualquier lugar. Hay ciertos filtros y entra de la misma forma. Pero claramente es todo un proceso, ¿no? Y es importante reconocerlo también como tal. Creo que este podría ser un perfecto cierre, mire, no sé cómo ves tú, en función de la importancia de ponernos cuidado, atención y que la psicología pues es un trabajo bastante complejo desde muchas perspectivas. Sí, y que de alguna manera me parece que igual podría ser este un buen cierre, en donde más que para las personas que tal vez no son psicólogos, va más para los colegas psicólogos, en un recordatorio de que pues también se vale sentir, también se vale decir no puedo, no podemos ser como esos superhéroes. Y para las personas que no son psicólogos, pues aquí ya les dimos como una perspectiva de cómo podemos llegar a vivirlo, en donde hay muchísimas cosas más detrás de la psicología. Esto solo es como un pequeño homenaje a lo que representa ser psicólogo, que ya tenemos otro video similar. Aquí profundizamos un poquito más. Y pues nada, feliz día, Jenny, de la psicóloga. Feliz día a todos los psicólogos en caso de que nos estén viendo por esta labor tan bonita, ya sea psicólogo clínico, psicólogo laboral, psicólogo de todas las áreas, que ahorita nos enfocamos más en lo clínico, Ujú. pero también cada una debe de tener su impacto emocional, su impacto en todos los sentidos y pues también hay que reconocernos qué es lo que hacemos y qué contribución tenemos para esta sociedad. Igualmente, mire, para ti, claro que sí, para todas las personas que nos escuchan, ¿verdad? Que hemos estado en alguna forma en contacto con los psicólogos, o que son psicólogos, o que conocen a algún psicólogo, claro que sí. Y como siempre, mire, un placer estar contigo, grabar contigo, platicar contigo y compartir este espacio. Igual, Jenny, a mí se me fue rapidísimo este tiempo Sí, voló cañoncísimo. y pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado hasta aquí. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video en el mismo canal. Hasta ahí nos quedamos. Muchas Claro gracias. que sí. Nos Nos vemos. vemos.